Señoras y señores, gracias por estar en la hora 22. Esta noche tenemos una invitada que estoy seguro a usted le placerá escucharla. Se trata de Cristina Aguiar, doctora en Derecho Internacional, docente, embajadora ante la ONU en un momento importantísimo de nuestra vida como nación. En fin, una persona con mucha preparación. Con ella vamos a tocar muchos temas. Empezaremos por uno que quizás nos tome gran parte del tiempo de esta edición de la hora 22. Es la apatridia. Cristina, gracias. Un placer que estés aquí en la hora 22. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que para mí es un placer inmenso de poder compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación, realmente. Mira, cuando mencionamos apatridia, pensamos inmediatamente en la situación en que República Dominicana en determinado momento ha recibido la imputación de que nosotros fomentamos esta situación básicamente con los ciudadanos haitianos que de una u otra forma residen en República Dominicana. Defínenos, por favor, qué es la apatridia y por qué se nos ha acusado en determinado momento de propiciar esta situación con algunos haitianos. La apatridia es la ausencia de vínculo jurídico y político con un Estado determinado. Realmente para que la apatridia se dé, tiene que haber una desaparición completa del Estado. Fue el caso de entre dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en la que desaparecieron muchos estados, desaparecieron 5 imperios y por consiguiente hubo un colectivo importante de personas que se encontraron desvinculadas de lo que había sido su Estado Nacional, porque el Estado Nacional desapareció. Así que a la República Dominicana se le haya endosado ese cartel en la espalda de decir que somos fomentadores de la apatridia, viene por un muy mal entendimiento de lo que el derecho internacional entiende por apatridia. Se puede dar el estado y la condición de apatridia. El estado de apatridia, por definición, es una situación de orden temporal y que puede haber sido provocada por una declaración política. Por ejemplo, privar de nacionalidad a un cierto colectivo que se encontraba en el territorio. La condición de apatridia es la que preside al nacimiento de una persona que no tiene ninguna vinculación con un Estado y no tiene nacionalidad de origen. A la República Dominicana se le imputa realmente de manera poco justa, ¿verdad? Esta acusación luego de la sentencia 168.13. La sentencia 168.13 marca un antes y un después en el derecho de la nacionalidad dominicana, porque establece una frontera clara a partir de las disposiciones constitucionales de la Constitución del 2010 de quién es y quién no es dominicano. El derecho internacional público general, reconoce esa facultad a los estados como siendo además una facultad que se encuentra dentro de ese núcleo de competencias que el Estado exhibe en el derecho internacional, que se llama el dominio reservado. El dominio reservado son áreas de competencia del Estado donde el Estado ejerce discrecionalidad. Cierto es que con el auge del derecho internacional, cada vez más muchas de esas áreas que están en el dominio reservado están pasando simplemente al área del derecho internacional. ¿Por qué? Porque cada vez más la sociedad internacional se va tejiendo alrededor de una malla jurídica que los vincula. Así es tanto para el tema de las armas, defensa y seguridad nacional, con el tema de la pandemia. Vimos que el tema salud pública también pasó al derecho internacional. Cada estado no puede ya tomar decisiones que sean decisiones propias y que no tomen en cuenta las disposiciones más generales del derecho internacional. Y la nacionalidad han tratado de erosionar también ese ámbito de competencia del dominio reservado, pero los estados se defienden bien. Y el derecho internacional dice muy claramente, el derecho internacional público, que es a cada estado
el determinar soberanamente quiénes son sus nacionales. Eso está establecido desde una sentencia, bueno, no fue una sentencia, fue una opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que era el órgano jurisdiccional de la Liga de las Naciones, en un caso entre Francia y el Reino Unido, aplicable a los territorios que estaban bajo protectorado en el norte de África, que era un decreto sobre el tema de la nacionalidad. Y en esa opinión consultiva, la Corte dice muy claramente que los estados tienen la facultad, y es una facultad que expresa además soberanía e independencia, de determinar quiénes son sus nacionales. Y en el caso preciso era un decreto de nacionalidad tomado por Francia, y el Reino Unido decía que no se podía, ese decreto no podía englobar a sus propios nacionales. Entonces la discusión era de saber, en el caso de 1921, es esa opinión consultiva, si en el tema de la nacionalidad se aplica el derecho internacional general o no. El asunto era que entre Francia y el Reino Unido había un acuerdo específico en materia de nacionalidad, y por consiguiente, entonces, ese tema de la nacionalidad ya no era del dominio reservado del Estado francés, sino que caía dentro del derecho internacional, porque había un acuerdo entre dos estados. A partir del momento en que hay un acuerdo entre dos estados, es un tratado internacional, y entonces eso se sustituye a las disposiciones del derecho interno. Pero en una sentencia posterior de la Corte Internacional de Justicia, o sea, después de la fundación de Naciones Unidas, etcétera, la Corte Internacional de Justicia asume el rol de órgano jurisdiccional de esta nueva organización internacional, pero asume toda la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que era su antecesora. Y en esa sentencia de 1955, que se llama Nottebohm, que es muy, muy famosa, sí. En esa sentencia, Nottebohm, la Corte Internacional de Justicia vuelve y afirma de manera clara que, siendo la nacionalidad un vínculo jurídico-político entre una persona y el Estado, es a cada Estado de determinar soberanamente quiénes son sus nacionales. ¿Dónde nosotros tenemos establecido quiénes son nuestros nacionales? En la Constitución de 2010, correcto. En la Constitución de 2010, y entonces sí. Es un complemento sobre la nacionalidad, la sentencia 168.3. Es una interpretación, porque el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Y como dijo el juez Marshall norteamericano, la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Entonces, a través de esa interpretación que hizo el Tribunal Constitucional del artículo 18 de la Constitución del 2010, modificada parcialmente en el 2015, y que no tocó nada de los temas de nacionalidad, esa sentencia es lo que viene a completar esas disposiciones, porque los jueces han dicho en la sentencia 168 cómo tiene que leerse el artículo 18. Y está muy diáfano y especificado. Totalmente. Entonces te pregunto, claro, Patricia, ¿cómo un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refleja inmediatamente en ti una sonrisa como reacción? ¿Cómo este organismo tiene la capacidad determinada, clara, específica y conocida de decir que durante mucho tiempo nosotros fomentamos la apatridia y básicamente con los ciudadanos haitianos? Yo creo que esa finalmente la respuesta es mucho más sencilla de lo que uno se imagina. Hay una corriente doctrinal a la que adhieren, organismos como ese, porque su mandato institucional es la defensa de los derechos humanos y de supervisar cómo los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, porque este es un órgano que está adscrito a la Organización de Estados Americanos, de cómo los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos están favoreciendo, promocionando el ejercicio y el disfrute de los derechos humanos en cada uno de sus territorios. Entonces, en ese tipo de organización,
hay una corriente doctrinal que tiende a decir que la soberanía no es absoluta y que en materia de derecho a la nacionalidad, pues la soberanía tiene que ceder y que por consiguiente hay otras normas, las normas del derecho internacional de los derechos humanos, que tienen prevalencia sobre las normas internas, aún las normas constitucionales, cuando se trata de determinar la nacionalidad de una persona. Tenemos un caso que es un caso paradigmático, que es la primera condena de la República Dominicana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo he dicho siempre, lo sustento y lo mantengo, que no es un tribunal internacional porque no llena todos los requisitos que tiene que llenar una jurisdicción internacional. Es el caso Jean Bosicot. Jean Bosicot va primero a la comisión, porque ese es el procedimiento. En la comisión, el Estado concilia, el Estado subsana lo que se le estaba reprochando, que era la ausencia de actos de Estado civil para estas dos niñas. Y lo hace, elemental. Exacto, sobre la base, además, de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, de que el niño no debe sufrir, que todo niño debe tener una nacionalidad. Bueno, el Estado subsana, se le da las actas de nacimiento, pero sin embargo, eso debió de haber terminado el procedimiento. La comisión decide de referirlo a la Corte. ¿Por qué decide de referirlo a la Corte? Esa es la pregunta. ¿Por qué decide de referirlo a la Corte? Porque había que dar un ejemplo con la República Dominicana y el tema haitiano, con el tema de la nacionalidad. Porque para también una corriente importante de una cierta doctrina, el nacimiento en el territorio tiene que dar lugar a la nacionalidad, a la adquisición de la nacionalidad. Pero eso es totalmente falso en derecho puro. Yo también, ¿En derecho puro aplicado a República Dominicana o en derecho puro? Pero en derecho puro, a todo el mundo, todo el mundo. Porque, primero, el artículo 15 de la Convención, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es donde se sienta por primera vez, es el primer documento que asienta una visión diferente sobre el tema de la nacionalidad. Se conocía siempre en el derecho internacional clásico como el derecho de la nacionalidad, pero la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 sienta un principio diferente, que es el de derecho a la nacionalidad. ¿Pero por qué? Porque después de esa dos guerras terribles, desaparecieron 5 imperios y hubo muchos colectivos de personas que no tenían vinculación con un Estado, ni jurídica ni política. Entonces, ese conjunto de naciones, que todavía no eran muchas, porque Naciones Unidas tenía apenas 3 años de fundada, eran unos 50 estados, fijaron en ese documento un núcleo de derechos que eran los derechos básicos que ellos se comprometían a garantizar, visto lo que había pasado, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, con el régimen nazi. Entonces, en el artículo 15 queda establecido que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, y dice a la del territorio si no tiene derecho a otra. Nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Y vamos a volver después sobre el término arbitrario y qué puede ser considerado arbitrario. Y que todo el mundo tiene derecho a cambiar de nacionalidad. Eso lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, posteriormente, interviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, que en su artículo 20 dice lo mismo. Todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad. A la nacionalidad del territorio en que nace, si no tiene derecho a otra. O sea, que claramente establece un criterio subsidiario, el jus soli como criterio subsidiario al jus sanguine, que tiene una prevalencia. Y tiene una prevalencia por muchísimas razones. Hay un montón de países que lo único que reconocen es el jus sanguine. Nuestro vecino, Haití, solamente reconoce el jus sanguine. Por eso, además, es tan exorbitante y procede de una apreciación sumamente ignorante del derecho internacional de decir que entre dos países que ambos conocen el jus sanguine como medio de adquisición de la nacionalidad, que puede existir apatridia. Es simplemente imposible, es un absurdo jurídico. Claro.
Es un absurdo jurídico. Lo que pasa es que como nosotros tenemos un vecino que está desorganizado, un estado débil, porque no podemos decir, según la clasificación de mi amiga Ana Gemma López, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid, que sea un estado verdaderamente colapsado ni fallido, sino que está en vía de ir hacia ahí, porque tiene todavía ciertas instituciones que están funcionando, pero ellos no tienen la estructura de registro de estado civil ni nada, pero además no tienen la estructura de gobierno punto que le permita al Estado funcionar óptimamente para garantizarle a sus administrados el primer derecho al nacimiento, que es el derecho a la identidad. ¿Qué establece, Patricia, Cristina, la Constitución haitiana sobre quiénes son sus nacionales? Sí, la Constitución de 1987, porque hubo una reforma constitucional. La Constitución de 1987, artículo 11 me parece, si la memoria no me traiciona, establece que son haitianos, los hijos de haitianos donde quiera que nazcan. Es un poco el mismo principio, la misma sustancia que la Constitución italiana, que dice que son italianos los hijos de italianos donde quiera que nazcan. O sea, tú lo podrías repetir, o yo lo repito por ti. Dice la Constitución haitiana, piensas que en el artículo 11, que son haitianos, los hijos de haitianos, donde quiera que nazcan. Donde quiera que nazcan. Sí. Entonces, es como tú dices, también sería un absurdo jurídico obviar esa situación con los haitianos que nacen acá si su Constitución lo establece. Claro, entonces sería imposible que un haitiano, independientemente de dónde nazca, se convierta en apátrida. ¿Es así? Es imposible, porque nace con una nacionalidad de origen. Y la nacionalidad de origen, lo dijo el Instituto de Derecho Internacional desde el 1889, no se pierde ni por renuncia. Entonces, para que no haya nacionalidad haitiana, tiene que desaparecer el Estado haitiano. Por eso es que, por eso es que se está trabajando en la disolución del Estado haitiano. Entiendo fácilmente también la respuesta que diste hace un momento, cuando dijiste que la respuesta a mi pregunta era más sencilla que la pregunta misma. Claro, así es. Entonces, nosotros tuvimos que contestarle una vez a un documento a Human Rights Watch, donde esa prestigiosa ONG norteamericana de derechos humanos decía que la pretensión dominicana de que se aplicara la Constitución haitiana en territorio dominicano era como absurdo. Pero se ve que ellos no conocen el derecho internacional privado en ninguna de sus partes. Hay una teoría que existe, pero desde el siglo XVII o antes, desde que comenzaron la teoría de los estatutos en la Italia del siglo XII, sobre la recepción de la ley extranjera. ¿Qué quiere decir? Que, y sobre todo en materia de estado y capacidad de personas, en el estado y la capacidad de personas está la nacionalidad. Si una persona cruza una frontera, su ley nacional lo sigue, porque él sigue siendo lo que es. Desde luego. Si está casado, sigue siendo casado. Si es haitiano, sigue siendo haitiano. Si es colombiano, sigue siendo colombiano. Cruzar una frontera no te cambia tu estatus jurídico, te sigue. Incluso en los tribunales está previsto un procedimiento de recepción y de prueba de la ley extranjera. Entonces, cuando esos señores obnubilados, ¿verdad?, por sus propias teorías territorialistas, te dicen que cómo es posible, que es un absurdo que la República Dominicana pretenda recibir en su territorio la aplicación de una constitución extranjera, no conocen nada al derecho internacional privado. Bien. Vamos a hacer, Cristina, una pausa para seguir conversando sobre este tema tan interesante. Cristina Aguiar esta noche con nosotros, conversando inicialmente, y pienso que nos queda mucho rato, sobre la apatridia. En breve retornamos. Muy bien, continuamos con el tema de la apatridia. Cristina, ¿cuándo puede perderse la nacionalidad? ¿Puede alguien
en República Dominicana, independientemente de la nacionalidad que tenga, convertirse en apátrida? ¿Qué tiene que suceder para que un ciudadano de otro país o del nuestro mismo caiga en esa categoría, si es que es posible? Bueno, para un dominicano perder su nacionalidad dominicana tendría que tomar las armas contra la República. Eso es lo que prevé el derecho internacional. Traición. Traición, alta traición. O sea, y colusión con el enemigo. Es de la única forma que tú pierdes tu nacionalidad de origen. Los dominicanos. Los dominicanos. Ya. Ahora, se han dado casos y hay jurisprudencia internacional sobre la pérdida de la nacionalidad y que la persona se encuentre en un estado de apatridia. Hay una sentencia muy famosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso que se llama Janko Rothman. Creo que es un caso del 2001. El señor Rothman, de nacionalidad de origen alemana, se quería naturalizar esloveno. Vaya usted a ver cuál era la motivación para esa naturalización, porque lo interesante de la jurisprudencia Nottebohm, de la Corte Internacional de Justicia, que trata también el tema de la naturalización, diciendo que es un acto grave, serio, porque tiene como consecuencia el cambio de lealtad y de arraigo. Entonces, cuando uno se va a naturalizar, tiene que pensarlo bien. Entonces, el señor Rothman se quiere naturalizar esloveno, pero se encuentra con un obstáculo jurídico dirimente, que es que Alemania no reconoce la doble nacionalidad. Alemania además está dentro de los países de jus sanguinis, o sea, único modo de transmisión de la nacionalidad por la filiación. ¿Y qué hace el señor Rothman? Renuncia entonces a su nacionalidad alemana y se naturaliza esloveno. El problema fue que se encontraron irregularidades en el proceso de naturalización que eran de carácter fraudulento. Entonces, Eslovenia retira la naturalización y ya él estaba desprovisto de la nacionalidad alemana. Por consiguiente... O sea, él violentó el proceso para poder suministrar, por ejemplo, datos seguramente que, al Estado esloveno. Exacto. Dio documentos que estaban alterados, documentos falsos, y se encontró entonces sin nacionalidad, porque Eslovenia retiró la naturalización y Alemania ya no le reconocía la nacionalidad alemana. Y esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice en todas sus letras que el fraude justifica la apatridia. Entonces, ahí se produjo. Ahí se produjo. Hay un caso de apatridia justificada por el fraude. ¿Cómo se relaciona esto con lo que estábamos diciendo hace un rato de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 15, que habla sobre que nadie debe ser privado arbitrariamente de su nacionalidad? Entonces, ¿qué constituye una arbitrariedad en materia de nacionalidad cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que el fraude justifica la apatridia? Hay dos casos más recientes, muy recientes, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia. Primero, una persona que se encontró también sin nacionalidad, sin vínculo con un Estado, y el Estado que tenía que darle la nacionalidad finalmente se retractó porque decía que la persona tenía infracciones administrativas. El más reciente, que es de enero-febrero del 2022, es una señora de Estonia que renuncia a su nacionalidad estonia porque quería la nacionalidad austríaca, ambos estados miembros de la Unión Europea, y Austria le dice, bueno, Austria tampoco reconoce doble nacionalidad, y es solamente jus sanguinis. Le dicen, si usted renuncia a su nacionalidad estona, nosotros le damos la nacionalidad austríaca sin problema. La señora renuncia a su nacionalidad en Estonia y va y solicita
la naturalización como austríaca. Y Austria le dice, no le podemos dar la nacionalidad austríaca porque usted tiene 2 infracciones de tránsito. Una, usted no tiene la revista puesta en el cristal de su vehículo. Y segundo, usted tiene una multa por haber conducido en estado de embriaguez. La señora se encuentra apátrida también. Entonces el Tribunal de Justicia, que es un tribunal que está en Luxemburgo, dice eso no es posible, porque la apreciación de esas infracciones administrativas es totalmente subjetiva y arbitraria. O sea, eso no tiene ningún vínculo directo con la nacionalidad, ni cómo ella se podía comportar más adelante siendo nacional austríaca. Entonces, la Corte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sanciona a Austria por eso y le dice que no puede privar a la señora, que no ponen el nombre, no ponen las iniciales YN, de una nacionalidad por una cosa tan arbitraria. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo se ilustran los parámetros que están incluidos en la Declaración de Derechos Universal de Derechos Humanos de 1948, artículo 15, cuando dice todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad y nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad, con la sentencia del 2001 que dice el fraude justifica la apatridia y el Tribunal de Justicia que dice por otro lado, pero no es posible interpretar una infracción de tránsito como siendo un obstáculo a la adquisición de la nacionalidad. Antes, Cristina, de retornar al tema original con la apatridia en República Dominicana, es interesante escuchándote tocar esa particular situación de ciudadanos del mundo como es la apatridia. Entonces quiero preguntarte, ¿qué tan común es esta situación que se produzca a nivel internacional? Bueno, realmente después que se adoptaron las 2 convenciones de Naciones Unidas, el problema es que no han tenido mucho éxito. Hay una convención sobre la definición de la apatridia, esa es la más antigua, que es como de 1957, y después hay otra, es para la reducción de los casos de apatridia, que es de los años 60, pero no han tenido mucho éxito. Pocos estados miembros de Naciones Unidas se han adherido a esas convenciones y las han ratificado. Lo que ha dado lugar que se han producido una serie de casos, efectivamente, de apatridia de manera relativamente reciente y que no tienen nada que ver con los hechos de la Segunda Guerra Mundial ni de la Primera Guerra Mundial. ¿Se ha presentado algún caso que tú conozcas en República Dominicana? No, en República Dominicana el caso que nosotros teníamos era el caso de la que dio origen a la sentencia 168-13, la señora Juliana de Guispierre, que se le negaron los documentos, ella hizo un amparo, el amparo no la acogió y ella entonces hizo un recurso contra esa sentencia de amparo que le negaba el amparo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional entonces en su sentencia analiza muy detalladamente la situación de la señora con relación al derecho vigente, al derecho internacional, incluso al derecho comparado. A mi modo de ver, el único fallo de esa sentencia es que no analiza el tema del fraude lo suficientemente a profundidad para que la sentencia no fuera objeto de críticas en el plano internacional. ¿Por qué? Porque hay una gran jurisprudencia internacional en materia de fraude a la nacionalidad y ese está constituido como un obstáculo absoluto a la adquisición de una nacionalidad. Lo vemos en esa última sentencia reciente del Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, el fraude tenía que haber sido mejor desarrollado en esa sentencia, porque ahí no había vuelta floja. La jurisprudencia internacional sobre fraude a la nacionalidad
aún en presencia de documentos auténticos, porque entonces le dicen a la República Dominicana, y tenemos aquí en el patio una serie de juristas que dicen, sí, pero los oficiales del Estado Civil Dominicano dieron documentos. Y esos documentos fueron auscultados microscópicamente sus orígenes. Claro, hay un laudo de 1949 que se llama Flegenheimer, que es el laudo, primero, que aporta a la jurisprudencia internacional 2 puntos importantes, a mi modo de ver, ¿verdad? La competencia del juez internacional para examinar las condiciones de adquisición de la nacionalidad. Y 2, el fraude, aunque sean documentos auténticos. Explique esa partecita, porque siendo nuestro país tan específicamente con experiencia en ese aspecto, sí, sería interesante escucharte ampliar eso. Sí, claro, porque ¿qué dicen muchos juristas dominicanos, los que critican a la sentencia 168.13 y la actitud del Estado dominicano a partir de esa sentencia, con los documentos que tenían esas personas que estaban indebidamente inscritas en el registro del Estado Civil Dominicano? Indebidamente. Indebidamente. Entonces ya oigo por ahí el término fraude. Indebidamente. Yo, para ser un poquitín más políticamente correcta, yo digo indebidamente inscritas en el registro. Muchos te dicen, pero el Estado es responsable, porque el Estado es responsable de sus oficiales del Estado Civil. Y los oficiales del Estado Civil emitieron esos actos. ¿Pero en base a qué? A documentos que le presentaron que eran documentos fraudulentos, quizás muchas veces obteniendo sobornos, etcétera. En el caso Flegenheimer, este señor era alemán y el padre, por una razón o por otra, vivió en los Estados Unidos y adquirió la nacionalidad norteamericana. Los hijos no la habían reclamado. El señor se instala en Italia con una serie de empresas, ¿verdad?, fábricas, etcétera. Viene la guerra y está el problema de los daños de guerra. Él se dirige a la Comisión de Reparación del Perjuicio de Guerra italoamericana para que como ciudadano norteamericano, le sean reparados los daños que sufrieron sus empresas durante la Segunda Guerra Mundial y específicamente en Italia. Para esto, el señor Flegenheimer produce 2 certificados de nacionalidad. El derecho dominicano no conoce ese tipo de documentos, certificado de nacionalidad, pero el derecho europeo, el derecho francés, por ejemplo, el derecho italiano, el derecho norteamericano, conocen ese documento que es un certificado de nacionalidad. Para obtener un certificado de nacionalidad, usted tiene que probar cómo usted adquirió la nacionalidad, y eso es una cadena, ¿verdad? Bueno, el señor Flegenheimer produce 2 certificados auténticos emitidos por las autoridades norteamericanas. Y ese laudo retrasa, pero a la coma, la vida del señor Flegenheimer y de su autor, de quien él se suponía que había heredado la nacionalidad norteamericana, paso por paso. Y los árbitros, porque esas comisiones lo que tienen es carácter de tribunal arbitral, pero un árbitro también es un juez internacional. Los árbitros dicen que aún con esos 2 certificados, que son auténticos, fueron obtenidos por fraude. Y que por consiguiente, esa comisión de reparación no les reconoce al señor Flegenheimer la nacionalidad americana que le daba acceso a las reparaciones de guerra. ¿Y se evidenció cómo se produjeron esos fraudes? Claro, porque ellos retrasaron el camino que siguió Flegenheimer para teóricamente reclamar la nacionalidad norteamericana. Y en ese camino recorrido por Flegenheimer había algunos hiatus que permitían muy fácilmente determinar el fraude, aunque los documentos fueran auténticos. Entonces quiere decir que en el caso de la República Dominicana, aunque los documentos que estos señores y estas señoras tengan, dados por los oficiales del Estado Civil dominicano, la forma en que lo obtuvieron, no hay que ni siquiera escarbar mucho, ni 3 siglos, ¿no?, para saber que esos documentos fueron obtenidos por fraude. Pero eso no está
en la sentencia 168.13, que hubiera sido un enriquecimiento adicional y que además nos hubiera puesto a cubierto de todas estas críticas internacionales de que despojamos de la nacionalidad a no sé cuánta gente. Y el caso de los borrados de Eslovenia, que fueron muchos, fueron una cantidad de yugoslavos que vivían en el territorio de Eslovenia mientras vivía la República Federativa de Yugoslavia. Eslovenia, al hacerse independiente, da un plazo para que opten por la nacionalidad eslovena. Este colectivo obvió el plazo, no hizo nada, y entonces de repente... Pero ya Yugoslavia había desaparecido. Ya Yugoslavia había desaparecido, exacto. Se encontraron sin nacionalidad también. Entonces, bueno, fueron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fueron a la Corte Constitucional Eslovena. Me imagino que entonces se subsanó. Pero se subsanó de una manera muy específica, porque no fue dándole la nacionalidad. No fue dándole la nacionalidad. Entonces negociaron con Serbia, porque Serbia era como con Montenegro los herederos de Yugoslavia, potestativos de la Federación Yugoslava. Tú mencionando, y vuelvo con el tema del fraude, los conocimientos que tienes en tu expertise de derecho internacional y los casos que se han producido acá con la resolución 168.13, nuestra Constitución de 2010, somos precavidos en República Dominicana, a tu modo de ver, para entregar las nacionalidades y excavamos bien para no solamente otorgarla por las evidencias que tenemos, sino indagar hacia atrás de la manera legal, por supuesto, con que se han obtenido los documentos que avalan a un extranjero, básicamente de los haitianos me refiero, para tener documentos y optar entonces por nuestra nacionalidad. ¿Tenemos verdaderamente el cuidado necesario para evitar que haya un fraude? A mi modo de ver, a mi modo de ver las cosas, con el mecanismo establecido, de hecho. No. Aquí las naturalizaciones se hacen muy rápidamente. Cuando uno compara lo que dura un proceso de naturalización, por ejemplo, en Francia, y las investigaciones que se llevan a cabo, uno se da cuenta que aquí es un procedimiento que es casi como automático. Cuando alguien viene y pide su naturalización, pues yo tengo 15 años viviendo en República Dominicana, 10, ya me dieron la residencia permanente, yo voy a pedir la nacionalidad. No, es en Francia, por ejemplo, te investigan todo. Tienes que ir al DNI, el equivalente de Renseignements Généraux en Francia, tienes que ir al DNI. Ellos buscan por todas partes, te buscan en todos los ficheros habidos y por haber, que tú no eres una terrorista, que tú estás militando en ciertas organizaciones. Todo eso se investiga. O sea, cada caso se investiga verdaderamente investigado. Se toma 2 años el procedimiento de naturalización en Francia, 2 o más. Trabajando cada caso. Trabajando cada caso. Porque eso no es así, además de la cantidad que tienen, pero es porque es una investigación minuciosa, exhaustiva, que nosotros no lo estamos haciendo. ¿Y qué hacemos nosotros para otorgar? ¿Cuáles son los procedimientos que nosotros tomamos en cuenta para decir sí, ya procede, aquí está la naturalización? ¿Cuáles son los procesos y qué falta? ¿Qué faltaría? No, bueno, faltaría todo este aspecto investigativo de saber quién es la persona y además cuál es su nivel de arraigo. Como dijo el profesor Eugenio Rubio de la Universidad Complutense de Madrid en sus comentarios, que están escritos, porque la Junta Central Electoral publicó una revista en marzo, me parece, del 2014, en el que yo escribí un artículo también muy grande. El profesor Eugenio Rubio dice que la nacionalidad está compuesta de varios componentes, varios factores. Arraigo, lealtad y genealogía. Y esos 3 componentes es lo que hay que verificar cuando una persona viene y somete su expediente de naturalización. Porque como dice la Corte Internacional de Justicia,
es un acto grave. Así mismo lo dice la sentencia Nottebohm. Es un acto grave porque implica un cambio de lealtad. Usted tiene que ir a verificar si ese cambio es auténtico. Si no es una cuestión simplemente de oportunidad, porque usted se quiere beneficiar de un cierto número de cosas, pagar menos impuestos, más impuestos, qué sé yo, o beneficiarse de un sistema. Eso es lo que hay que verificar. En Francia rechazan mucha gente. Y nosotros institucionalmente estamos conscientes, las autoridades están conscientes que tenemos esa debilidad. Yo espero. Yo no sé, yo no trabajo en esa rama. Yo no trabajo en el Ministerio de Interior y Policía, que es el que está encargado de eso, de las naturalizaciones. Yo no sé. Yo oso esperar que sí, que se están preocupando de hacer una investigación exhaustiva. Pero tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque a raíz de la sentencia 168.13 de la auditoría de los libros que mandó a hacer el Tribunal Constitucional, o le ordenó al Estado que tenía que hacer esa auditoría para saber quién estaba mal inscrito en los libros, ¿verdad? ¿Cuáles libros? En los libros, los libros del registro civil dominicano. O sea, el que te da una identidad y que al registrar tus padres, si tus padres son dominicanos, te da acceso a la nacionalidad dominicana. Cuando salió la sentencia, además la Junta Central Electoral dio a conocer el resultado de la auditoría, bueno, había que buscarle políticamente una solución al caso. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿A quién le vamos a dar la nacionalidad? ¿Cómo le vamos a dar la nacionalidad? Etcétera. Y se inventaron, pues yo digo que es un invento, y lo digo responsablemente como jurista, como académica, como investigadora, la famosa ley 164-19, que es realmente un invento. ¿En qué consiste? Esa ley es la que valida los documentos y tiene dos categorías, A y B. Valida los documentos, o sea, los tiene como válidos y buenos, aunque hayan sido obtenidos por fraude, lo cual es gravísimo. Y entonces le da además a las personas que van a pasar al plan de regularización la posibilidad de ser dominicanos al cabo de 2 años. Ese es el caballo de Troya que tiene la nacionalidad dominicana actualmente. Y a mí me ha extrañado mucho, porque fue una ley completamente política, no tiene nada de jurídica. Es una ley política. Oír a juristas eminentes de este país decir que si los jueces del Tribunal Constitucional, porque fue atacada en inconstitucionalidad, es inconstitucional por todos los lados, que si los jueces del Tribunal Constitucional se atrevían a invalidar esa ley, había que pasarle un juicio político. Bueno, ahí te están diciendo claramente que esa ley no es una ley, no es un acto normativo, sino es un acto político pasado bajo el cubierto de una ley. Eso no es la forma de arreglar la cosa. Cuando se estaba hablando de ese proyecto que fue durante el gobierno de Danilo Medina, a nosotros nos consultaron. A mí me consultaron, a Pelegrín, y Pelegrín me dijo: Cristina, ponte a trabajar para que tú redactes una ley de naturalización simplificada. Yo me puse a buscar toda la ley de naturalización, había y por haber, y cuando de repente aparece un proyecto Montalvo, que yo lo desmonté en una ponencia en la Universidad Católica, pero sin embargo apareció la 164-19 y la adoptaron, siendo mi socio abogado uno de los que fue a decir sí, adopten a la unanimidad. Nosotros tuvimos problemas por 2 visiones totalmente encontradas sobre esa ley. Esa ley fue hecha sobre un modelo de ley francesa que se llaman leyes de regularización. ¿Y esa 164-19 nunca ha sido recurrida ante el Constitucional? Sí, hay varios recursos, pero no lo van a fallar nunca. ¿Por qué fue una decisión política? Porque es una decisión política. Pero eso es un lastre en el esquema jurídico soberano y nacionalista de la República Dominicana. Es el caballo de Troya. Bueno, señores, hacemos una pausa para venir a la parte final con Cristina. Cristina nos visita en esta noche para hablar de tantas cosas importantes sobre apatría, soberanía. Cristina Aguiar. Nos vemos en breve.
Interesante para todo dominicano que esté viendo este programa conversar con Cristina Aguiar. Nos quedan unos minutos. Nuestra política migratoria, de nuevo a tu modo de ver, es incidida por alguna fuerza fuera de la parte institucional, sobre todo en el aspecto internacional que tantas veces escuchamos que sí, que nuestro criterio está supeditado a ciertos intereses internacionales? Pero de eso no se puede tener duda. ¿Por qué? Porque la política internacional es un juego de intereses. República Dominicana puede querer elaborar, desarrollar, establecer una política migratoria estricta y de repente le dicen, mire, usted se acuerda que usted necesita esto. ¿Qué tal el préstamo tan pendiente? Nada más acuérdese de eso. Y esas son presiones sutiles que la República Dominicana recibe para no poder establecer una política migratoria que sea digna, como política pública, digna de ese nombre. Está recibiendo mucha presión interna, porque los grupos patrióticos, los grupos profesionales, académicos, etcétera, están llamando la atención sobre la necesidad de una aplicación estricta de la Ley 285-04, que es la Ley General de Migración. También, de todas maneras, la sentencia 168-13 tuvo sus efectos, porque ya no es tan fácil que venga una gente a inscribir un hijo en el registro del Estado Civil. Bueno, yo le doy clase a oficiales del Estado Civil. Cuando, al año siguiente de la sentencia, muchos me decían, doctora, pero hágalo saber, vienen y se encadenan los haitianos, se encadenan a las escaleras, eso para hacernos presión para que le inscribamos los hijos, no en el libro rosado, que es el libro de extranjería, sino en el libro donde estaban inscritos los dominicanos. O sea, pero todo eso es manipulado, porque yo he hablado con abogados haitianos y están de acuerdo con mi visión de que querer que los haitianos tengan otra nacionalidad es para que Haití desaparezca la memoria histórica, desaparezca lo que representa esa revolución negra que luchó contra la esclavitud. Finalmente, esa es la agenda oculta que viene trascendiendo los siglos. Y es una pena que el vulgo, que no sabe nada, que no entiende nada, se deje arrastrar por esa corriente, buscándole cosas que son beneficios momentáneos y pasajeros. Pero como me reconoció el abogado haitiano, me dijo, Cristina, es que la identidad, la nacionalidad se lleva en la sangre. Eso no es un papel que te lo da. Ya. ¿Tú tienes alguna preocupación? Te puedo mencionar, para nosotros permanecer en todo momento con nuestra autoridad, en nuestra nacionalidad, en nuestra soberanía. ¿Te preocupa algo con el conocimiento que tienes del manejo primero, el legal, de las situaciones que se presentan y que hay que estar aprestos a defender, como lo has hecho en tribunales internacionales, y sobre todo también por tu criterio y sentimiento de nacionalidad? ¿Alguna preocupación? Sí, la debilidad de nuestra diplomacia. Si nosotros tuviéramos una diplomacia más fuerte, hay muchas cosas que no hubieran pasado. Y esa debilidad que mencionas de nuestra diplomacia es expresa, ¿es por desconocimiento o por falta de capacidad de conocimiento de cómo se debe nadar, caminar, correr en la diplomacia internacional? Es que de todas maneras, en diplomacia uno tiene que aprender a nadar sin perder la ropa, como se dice, ¿verdad? Y si no hay dirección, una dirección clara, los diplomáticos lo que hacen es seguir instrucciones. Si no se le dan instrucciones claras, si no se establece el mecanismo adecuado para que la causa de la República Dominicana sea bien entendida, ¿por qué no mandamos embajadores itinerantes a todas las regiones cuando se armó el lío? No, fueron unas cosas puntuales, que cogimos un lobista aquí, uno allá. Eso no es así. Las causas internacionales, Cristina Aguiar, creo que será la última pregunta en este programa. La causa internacional de defensa y coherencia de nuestra postura dominicana cambia como cambian muchas partes cuando hay sustitución de gobiernos, o República Dominicana ha sido coherente? Ay, no.
No. Nosotros tenemos un problema de continuidad que es algo grave. También en la diplomacia internacional. Sobre todo en diplomacia. Estamos mal. Sobre todo en diplomacia. ¿Usted cree que es posible de sacar a la gente así sin más ni más? Porque usted tiene que hacer espacio para lo suyo. Haber sacado gente con experiencia, que tienen algo que aportar, por ponerlo simplemente de lado. Eso no se ve en ningún otro país. Digo, ya en América Latina, además, yo creo que nosotros somos los únicos que nos está dando tanto trabajo el institucionalizar la carrera y mantenerla. Contra viento y marea, contra las cosas políticas. Eso es lo que nosotros hemos vivido por un tiempo, pero infinitamente largo. Bien. Señores, como les había dicho al inicio del programa, estoy seguro que ha sido muy provechosa la participación de Cristina Aguiar, experta en Derecho Internacional, pero un ser humano eminentemente nacionalista, un ser humano que defiende República Dominicana, y qué bueno, porque ella tiene grandes herramientas para poder hacerlo con decoro y ser ella orgullo nuestro. Eso lo digo yo en nombre de todos quienes nos están viendo. Gracias, Cristina, por tus palabras, porque muchos de nosotros aprendemos cosas, vemos situaciones más claras escuchándote hablar. Gracias. Y todos queremos a nuestro país. Gracias en nombre de los televidentes por estar acá en la hora 22. Gracias por la invitación y gracias a todos por su atención. Bien, señores, Cristina Aguiar estuvo con nosotros. Hasta el próximo programa de la hora 22.